Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy continuando con los videos de medicamentos que han sido muy populares. Ya hemos revisado antes medicamentos que causan neuropatía, problemas en los oídos y sordera, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de medicamentos que causan insuficiencia renal o particularmente que dañan al riñón de manera importante. Vamos a ver entonces medicamentos que causan algo. Esta no es una lista exhaustiva, seguramente encontrarán otros medicamentos que también causan este mismo evento, solo elegimos aquí los más frecuentes y los que más claramente causan esa complicación. Entonces, de nuevo, un mecanismo muy particular de daño renal llamado rhabdomiólisis, que son medicamentos que llegan y destruyen el músculo y esa destrucción muscular lleva a que se acumule una proteína tóxica llamada mioglobina y esa es la que genera daño renal. No vamos a incluir los medicamentos cuyo principal mecanismo de daño al riñón, porque me parece que ese es un mecanismo completamente diferente que literal está dañando otro órgano antes. Entonces no vamos a incluir medicamentos de nuevo cuyo principal mecanismo de daño renal sea la rhabdomiólisis. Ahora, ¿qué es la insuficiencia renal asociada a fármacos? O el daño renal asociado a fármacos, va a ser un daño renal agudo, es decir, va a estar asociado temporalmente al momento en el que nosotros empezamos a dar ese fármaco. Sin embargo, puede volverse permanente y pasamos a una insuficiencia renal crónica. No me voy a meter en los detalles de insuficiencia renal crónica porque ya tenemos todo un video hablando de su fisiopatología, cuáles son sus complicaciones, su prevención y demás, que les voy a dejar en la parte de arriba de qué es la insuficiencia renal y ese es de insuficiencia renal crónica. Pero saber que los medicamentos pueden empezar como daño renal agudo y de ahí progresar a daño renal crónico y de nuevo a una insuficiencia renal crónica. Básicamente vamos a tener tres mecanismos de acción principales para los medicamentos que causan daño renal. Uno es daño directo al riñón, literalmente destruyen las células renales. Dos, daño a los vasos sanguíneos del riñón, ya sea principalmente antes del riñón y entonces ya no tenemos una buena circulación renal. Y también finalmente puede causar obstrucción y formación de cristales, que va a ser después justamente de la célula renal o del glomérulo básicamente. Estos tres mecanismos, aunque difieren en cuanto a cómo dañan el riñón, se van a ver iguales ya en las complicaciones y en los eventos malos que vamos a tener después de que tenemos ese daño. Este daño por medicamentos va a ser especialmente peligroso en pacientes que están hospitalizados porque ya estamos juntando varios factores de riesgo renales y de otro tipo de complicaciones. Y particularmente pacientes en terapia intensiva, tenemos que ser súper cuidadosos con los medicamentos que le damos porque de nuevo podemos estar ahí dándole en la torre al pobre riñón. Y para pacientes que ya de por sí tienen un riesgo alto de tener una insuficiencia renal crónica, tenemos que ser súper cuidadosos y por supuesto darles esta información con anticipación. Entonces aquí tenemos algo tan común como pacientes diabéticos tienen que saber que aparte de la diabetes que les genera un riesgo de insuficiencia renal y que la diabetes mal controlada les va a llevar a daño renal, tienen que conocer estos medicamentos justamente porque tienen que proteger esos riñones lo más posible. Los pacientes monorreno, es decir, que ya solo tienen un solo riñón por alguna razón, por algún trasplante, por alguna enfermedad autoinmune, por alguna complicación renal severa que hayan tenido y que perdieron la función en uno de los riñones, súper importante que sepan cómo proteger el segundo y evitar estos medicamentos va a ser un punto muy importante. Y finalmente los pacientes post-trasplantados, que ya recibieron un riñón de alguien más, que por supuesto queremos que el riñón funcione el mayor tiempo posible. De nuevo, conocer estos medicamentos, súper importante para proteger ese riñón que le trasplantaron. Ahora, ¿cuál va a ser la principal causa? Ya sabemos que tenemos el riñón, que un muy importante porcentaje de toda la sangre que expulsa el corazón va a llegar a través de la arteria renal hasta el riñón y de ahí va a irse haciendo más y más pequeño el vaso sanguíneo, separándose hasta que llegamos, por supuesto, a la nefrona. Y en la nefrona, el mecanismo por el cual funciona el riñón es que llega toda la sangre a través de la arteriola eferente. De aquí en el glomérulo, a través de presión, va a saltar hacia la cápsula de Bowman y aquí es donde se va formando con el paso del tiempo la orina. A partir de este momento tenemos también una arteriola eferente que va a ir siguiendo este túbulo, entonces van en paralelo el vaso sanguíneo y el túbulo. Y esta comunicación tan intrínseca y tan cercana que tiene el vaso sanguíneo
y el túbulo les permite hacer intercambio de cosas. Entonces les permite, ok, ya filtramos, es decir, ya a través de la presión se mandaron todas las cosas que no queremos, pero si hubo algún error y se está eliminando lo que sí queremos, el vaso sanguíneo puede, digamos, chuparlo, o también si algo no se eliminó y sigue en el vaso sanguíneo, puedes secretarlo y que sí se elimine. Este va a ser un proceso altamente complicado, de nuevo ya lo vimos en ese video de insuficiencia renal y en algunos de los otros videos de función renal que tenemos, como el del manejo de sodio, cloro y agua por parte del riñón, que también les dejo en la parte de arriba para que lo consulten, pero es un proceso muy complejo que va a llevar a que la sangre, cuando ya sale del riñón, salga limpia, sin ninguna de las cosas que ya queríamos eliminar, pero también sin eliminar todas las cosas que queríamos conservar. Es un proceso de filtración súper complejo. Aquí el tema es, como toda la sangre tiene que pasar por este proceso para limpiarse, también todos los medicamentos que consumimos van a pasar por el riñón. Por lo que si hay algún medicamento que probablemente tenga un efecto de daño renal, pues le va a dar rapidísimo en la torre del riñón, de nuevo, porque este riñón está recibiendo toda la sangre y todo ese medicamento. Entonces, lo que va a pasar con los medicamentos, como mencionábamos, es podemos lesionar al vaso sanguíneo en cualquiera de sus partes, y esto puede ser algo tan sencillo como obligo al vaso a que se cierre o obligo al vaso a que se abra donde no quiero que se abra, y eso ya en sí puede arruinar la circulación de sangre que tengo en el riñón y se estropea todo este sistema en el que el vaso puede intercambiar cosas con el riñón. Puedo tener directamente daño a las células del glomérulo o de algún otro punto del riñón que se encargan de estos intercambios, o puedo formar acá un cristal o algún tipo de obstrucción y entonces ya por más que quiero seguir el proceso no se puede y el riñón deja de funcionar. Entonces serían los tres principales mecanismos de daño renal que pueden tener los fármacos. También a veces pueden llamarse como daño prerrenal, daño renal y daño postrenal, cuando es más abajo o más allá de este proceso de filtración. Pero bueno, no me voy a meter mucho en eso. Básicamente saber que existen esos tres mecanismos. ¿Cuáles son los principales fármacos que están implicados en el daño renal? De nuevo, hay más, esto no es la lista exhaustiva de absolutamente todos, pero tenemos algunos bastante frecuentes y bastante utilizados. Tenemos los antiinflamatorios que hemos visto en videos pasados, tenemos los antihipertensivos, algunos de ellos, no todos por supuesto. Tenemos medicamentos contra infecciones como antibióticos, antivirales y antifúngicos, quimioterapéuticos, inmunosupresores, medicamentos del sistema nervioso y medios de contraste. Medios de contraste no me voy a enfocar mucho, básicamente es todo lo que nos inyectan para estudios de imagen, ya sea de resonancia magnética o de tomografía computarizada principalmente. Hay algunos otros estudios, pero esos son los principales. Entonces los medios de contraste usualmente generan cristales en el riñón y pueden llevar, por supuesto, a un punto de daño renal. Ahora, hablando de los fármacos antiinflamatorios, ya tenemos todo un video hablando de los antiinflamatorios, de lo buenos que son, pero también de todas las complicaciones y eventos adversos que pueden tener. Les dejo el video de antiinflamatorios acá arriba para que puedan consultar con detalle, pero los antiinflamatorios van a generar daño renal, a veces de manera rápida e importante. Son de los medicamentos más utilizados en el mundo, entonces mucho cuidado. Y algunos ejemplos, esta tampoco es la lista completa de antiinflamatorios no esteroides que existen, pero vamos a tener el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina, el diclofenaco, el ketorolaco, clonixinato de lisina e incluso el paracetamol. El paracetamol es el más seguro de todos estos, no causa daño renal con la misma frecuencia que los demás, pero también lo puede causar. Entonces es algo que por supuesto tenemos que considerar. Estos antiinflamatorios, su principal mecanismo de acción es sobre los vasos sanguíneos del riñón. Las prostaglandinas son importantes para asegurar que la sangre llegue al riñón. Entonces los antiinflamatorios, cuando quitan estas prostaglandinas, pues justo vemos un mecanismo de daño en el vaso sanguíneo del riñón. Otros que tienen un efecto muy similar son los antihipertensivos, que están bloqueando esencialmente sistemas que protegen de nuevo al riñón de la falta de sangre y de la falta de circulación. Ya tenemos también videos del sistema renina-angiotensina-aldosterona que les dejo acá arriba para que puedan consultar, y también de estos fármacos tenemos videos de farmacología. Pero esencialmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como captopril, enalapril y muchos otros que acaban en pril, y los antagonistas del receptor de angiotensina tipo 2
como los sartán, candesartán y todos los que se llaman artán, todos estos van a ser tóxicos para el riñón, especialmente de nuevo a dosis altas o por tiempos prolongados. Y tenemos también los diuréticos. Entonces, de los diuréticos, los de asa son los más tóxicos para el riñón. Definitivamente furosemida y bumetanida, tremendos para el riñón. Y la acetazolamida también puede llegar a causar daño. Este es un diurético que no se usa tanto para la hipertensión. Es un inhibidor de la anidrasa carbónica y se usa para otras cosas. Pero bueno, de pronto sí se llega a usar para la hipertensión y ahí lo pueden encontrar de pronto. Importante también mencionar, el hecho de que estos medicamentos causen toxia en el riñón no significa que si los mandó ya un médico tengamos que cambiarlos, tengamos que quitarlos. Por supuesto, la decisión siempre tiene que considerarse en cada consulta y en cada oportunidad con los pacientes. Pero tenemos que entender muy bien por qué se le mandó previamente ese fármaco. Por supuesto, si podemos quitarlo y cambiarlo por un medicamento en un paciente de alto riesgo, por un medicamento que sea menos riesgoso, habrá que cambiarlo, pero de nuevo no significa que estos medicamentos tengan que cambiarse o tengan que quitarse. Cada caso tiene que ser considerado de manera muy seria y muy sistemática para saber que no le estamos haciendo un daño mayor al paciente. Simplemente recordando que la hipertensión es todavía más dañina para el riñón que muchos de estos medicamentos. Entonces, por supuesto, una vez más, no es porque están aquí los medicamentos, ya tenemos que cambiarlos, tenemos que suspenderlos, simplemente es algo que tenemos que considerar. Ahora, en la siguiente categoría, los antibióticos. Aquí tenemos varios tipos. En antibióticos estoy mencionando cosas contra diferentes cosas y microorganismos, no solamente bacterias. Entonces tenemos también antivirales y antifúngicos. En antibióticos, los aminoglucósidos, ya sabemos que son los antibióticos más canijos que hay en la actualidad. Aquí tenemos cosas como gentamicina, amikacina y neomicina. Ya vimos a los aminoglucósidos también en el video de medicamentos que causan sordera y ototoxicidad, que les voy a dejar acá arriba, pero recordarán que los aminoglucósidos sean de los principales que causan sordera. Entonces ya los tenemos en sordera y los tenemos también aquí en daño renal. Vamos a tener también los beta-lactámicos, mucho menos frecuente. Los aminoglucósidos de nuevo son los principales de antibióticos. Pero los beta-lactámicos se han llegado a asociar, especialmente las penicilinas, las penicilinas viejitas, algunas otras pueden llegar a causarlo, pero ya muy raros. Si de por sí los beta-lactámicos no es frecuente, ya algunos más nuevos son mucho más raros. Pero bueno, tenemos básicamente la penicilina. Las cefalosporinas, por ejemplo, ceftriaxona y cefalexina, pueden llegar a causar daño renal. Los antivirales, estos sí son mucho más frecuentes, como ganciclovir, indinavir e interferón, por supuesto para herpes, virus, también para VIH y también para hepatitis C, es decir, son para diferentes virus estos antivirales. Y de nuevo, hay otros, no estoy poniendo todos. Para hongos, la anfotericina B, uno de los antifúngicos más fuertes que tenemos, de hecho el que se usa cuando tenemos infecciones ya generalizadas por hongos, la anfotericina B, pero puede ser bastante tóxica para el riñón. Y tenemos como antibióticos ya de un espectro muy específico, ya usualmente infecciones severas o tuberculosis o alguna otra cosa así, la vancomicina y la rifampina, todos estos pueden llegar a generar daño renal por diferentes mecanismos. Algunos más frecuentes como aminoglucósidos y anfotericina B, algunos mucho menos frecuentes como beta-lactámicos y cefalosporinas. Ahora, en cuanto a quimioterapia e inmunosupresores, aquí por supuesto los platinos pueden causar daño renal, principalmente el cisplatino. Fármacos como el metotrexato o metotrexate, depende de dónde lo estén leyendo, la ciclofosfamida, y de inmunomoduladores o inmunosupresores, la ciclosporina y el tacrolimus también pueden llegar a causar insuficiencia renal o daño renal al menos. De nuevo, de manera aguda y con el paso del tiempo, conforme sigamos administrándolo, pasar a daño crónico. Y en cuanto a fármacos del sistema nervioso, tenemos un antiepiléptico como la fenitoína, el litio para el uso o manejo del trastorno bipolar, que ya hemos visto el litio y su farmacología en un video pasado, que también les dejo acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Muy importante el litio porque es el principal tratamiento para trastorno bipolar y trastorno bipolar siendo una enfermedad frecuente del sistema nervioso. Tenemos también el haloperidol, que es un